Gracias, mi Señor Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor, vengas a fortalecer la vida de la familia de la hermana Hicks. Señor, dales fuerzas, ayuda a sus hijas, ayuda a sus nietos, su familia. Bendice a los líderes allá en Christ Gospel, los líderes en Indiana, Señor, a cada uno de nuestros hermanos allá, fortalécelos, guíalos. Bendice a la hermana Esparza en México, sustenta su salud, su fuerza, su ser. Bendice a nuestros líderes en México. Gracias por la hermana Hicks. Gracias por su vida, gracias por su entrega, gracias por su ejemplo. Gracias, Señor, por la palabra, por este mensaje tan maravilloso. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu infinito amor. Te pido, Dios, que tú bendigas, Señor amado, tu palabra en esta hora. Nos hables, nos llenes con tu palabra y con tu espíritu. Te amamos y te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Salmo 116, 15. Salmo 116, 15. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en el internet, que se conectan en vivo y entre semana. Dios les bendiga. Damos la gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Hicks. Dice el hermano Silva, le decía a los hermanos que leyó un texto, que mandó un mensaje, decía: lo que es para nosotros nuestra pérdida, para la hermana Hicks es ganancia. Ella ya está con el Señor. Salmo 116, 15, como introducción. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Puede sentarse. Damos gracias a Dios porque la hermana partió. No dice estimada es la muerte de los humanos, de los hombres, de las mujeres, sino dice de sus santos. Un santo es alguien que es lavado por la sangre de Jesús. Dice estimada. La palabra estimada es de valor, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y como una vez escuché a un siervo de Dios que decía: lo que para nosotros es la partida dolorosa de alguien que amamos, para Dios es la bienvenida de alguien que ya estaba esperando. Y cuanto más cuando leemos Filipenses. Vamos a Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Versículo 20. Conforme a mi mira y esperanza que nada seré confundido. Antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ese texto, hermano, nos enseña ¿quién diría esto? El apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, y no sé entonces qué escoger. Que pudiéramos escoger nosotros, hermano, quedarnos o irnos, pero son muy pocos los seres humanos que tienen el privilegio de que puedan escoger quedarse o irse. Y Pablo escogió quedarse un tiempo más por causa de la obra. Y yo sé que la hermana Hicks escogió quedarse un tiempo más. Yo no dudo que hace 20 años, 30 años ella estuviera lista para irse en el rapto. Para irse con el Señor, o sea, una vencedora. Para irse en el rapto sí, pero como una vencedora, o sea, completada la estatura. Yo la conocí hace que será más de 30
años. Y la primera vez que la vi yo tenía 14 años, hace 32 años. Y ella era una vencedora, hermanos. Era una sierva de Dios vencedora. Veíamos la gloria de Dios, la palabra, todo eso. Pero el Señor nos la presta tantos años más por amor a nosotros. Y les decía hace un momento, lo que para nosotros es la dolorosa partida de alguien. Cuando tú esperas con tiempo a alguien que ya sabes que va a llegar, pero se tarda una semana más, un mes más, un ser querido que no has visto. Yo tardé 9 años en ver a mi hermano. Mi hermano se fue cuando yo tenía 15 años a Estados Unidos. Yo entré al seminario a los 17 y mi hermano se fue a los 15 años a Estados Unidos. O sea, yo entro a los 17 y a la semana mi hermano se va a Estados Unidos a trabajar. 9 años no lo vi. Lo vi hasta que yo tenía 24 años cuando pude entrar a los Estados Unidos. Y fue algo muy especial para mí ver a mi hermano después de 9 años. Entonces, cuando alguien espera a alguien, les digo, regresando a lo que mencionaba este hermano, es la bienvenida de alguien que ya estaba esperando. Amén. Y imagínense el gozo del Señor, el regocijo del Señor, sí, para recibir a la hermana. Porque hemos aprendido, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, ¿quién recibió a Lázaro? Los ángeles, ¿verdad? Pero a Esteban, ¿quién lo recibió? El Señor Jesús. Dice, he aquí yo veo de pie al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. ¿Por qué lo vio de pie? No lo vio, eso está escrito. Lo están apedreando, lo están matando a Esteban, y Esteban dice, yo veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, de pie a la diestra del Padre. Y es muy importante que ese de pie, porque dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando estaba muriendo Esteban, no lo vio sentado, lo vio de pie. ¿Por qué? Porque Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Jesús lo dijo. Entonces el Señor Jesús se pone de pie y dice, no, ángeles, por favor, denme permiso, porque yo a lo recibo en persona. Me voy a poner de pie para recibirlo. Y entendemos, hermano, que a los vencedores no los reciben los ángeles, los recibe el mismo Señor. Hoy a la 1:30 más o menos de la hora de aquí, cuando estábamos haciendo el culto y nos notificaron que la hermana partió, en Indiana 2:40, el Señor se puso de pie a recibir a la hermana y le dio la bienvenida de, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos la prestó. Y el Señor la vio y le dijo, Bernice, hace 20 años te esperaba, pero te dejé por causa de ellos. Es un decir. Yo no sé cuánto tiempo, pero yo sé que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿cómo nos recibe el Señor? ¿Cómo te recibe el Señor cuando estás aquí? Con su presencia y con su amor. ¿Y cómo te sientes cuando Él te recibe? ¿Verdad? Imagínate la persona de Él recibiendo a mi hermana Hicks, recibiendo a nuestra hermana amada, habiendo vivido eso, y ahora lo vivió aquí como tipo, figura, de manera espiritual, pero ahora es una realidad. Ya no hay sombra, ya no hay duda. Dice, hoy vemos como por sombra, dice Pablo, pero en aquel momento le veremos, ¿qué? Cara a cara, tal cual es. Ella yo la había visto aquí. En los mensajes, y es lo que quiero unir aquí, que nos han enviado de los hermanos Juárez, hermano Rueri Juárez, y también que mandaron de allá de Indiana, el hermano Conway. Dice que se va a arreciar la lucha espiritual, porque la hermana, la intercesión y la oración de la hermana Hicks era como un muro de contención. Hemos aprendido que Lucifer y
hace un momento se los decía a los hermanos, ahorita lo estoy diciendo en internet porque voy a unir lo que voy a predicar ahorita. Lucifer no ataca a cualquier cristiano, atacaba a la hermana Hicks, Leviatán también, y otros líderes, madre maldad, padre maldad, en ese nivel, pero no pudieron vencerla. Ella ya cruzó el umbral como vencedora, pero ahora esos diablos que la atacaban directamente a ella van a buscar a quien ataca. Entonces es el momento de levantarnos. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El camino nos enseñó. Hoy nuestros líderes, tanto allá en Estados Unidos, en Indiana, como en México, necesitan ese respaldo, ¿verdad? De esas armas espirituales. Porque el ataque viene. Y hermano, y si logra pasar sobre ellos, vendrá sobre nosotros, o sea, los pastores, vendrá sobre la congregación, o sea, el ataque arrecia porque la prueba viene, porque lo tenemos que ser probados, porque el Señor viene pronto, pero tenemos armas poderosas. Y algo de lo que hemos estado aprendiendo, vamos a retomar donde nos quedamos el domingo pasado, Isaías, porque necesitamos entender esto para usarlo. Isaías 16, versículo 11. Isaías 16, 11, salud. Isaías 16, 11, ahí nos quedamos el domingo pasado. Y esta enseñanza, yo agradezco a la hermana Diana que buscó estas hojas. Les voy a compartir las cuerdas del arpa, amén. ¿Puedo alabar a Dios? Ahorita vamos a verlo. Me llegaron mensajes que antes de que compartiera el mensaje, un hermano me preguntaba: hermano, comparta, necesito saber del arpa. Y después del mensaje dice: tuve muchas respuestas, pero ahora tengo más dudas. Y quiero saber las cuerdas. Y otros hermanos dicen, tendrá algo de las cuerdas. Entonces vamos a empezar con las cuerdas, hermano. Tenemos el estudio. Este estudio la hermana lo dio en la convención. Estas hojas las dio en la convención de 1984. Lo que estamos viviendo ahorita en México se enseñó en Indiana en 1984. ¿Cuántos años pasarían? 34. Porque yo acepté a Cristo en el 86. O sea, todavía ni era salvo. Yo tenía 12 años cuando la hermana compartió esto. ¿Sí? Ya sacaron cuentas. ¿Sí? Entonces, hace 34 años la hermana Hicks comparte esto. Y tuvieron que pasar 30 años casi para que lo pudiéramos experimentar y vivir como iglesia mexicana del Evangelio de Cristo. Y es un arma poderosa. Amén. Isaías 16, 11. Por tanto, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab y mi interior en orden a Quijareset. Ok, aprendimos el domingo pasado que en nuestras entrañas el Señor ha puesto un arpa. ¿Sí, hermanos? En Apocalipsis 14, versículo 2 dice que los 144,000 tienen arpas que tocan, arpas en sus manos que tocan, amén. Y no está hablando de instrumentos físicos. Si no, pues ahorita nos ponemos a estudiar todos arpear para tocar el arpa, pero no, se trata del arpa espiritual que ha sido puesta en nuestro corazón, y es el corazón que tiene que ver con las entrañas. Dice el 11, por tanto mis entrañas sonarán como ¿qué? Como arpa. Jeremías 4:19, mis entrañas, dice Jeremías, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de ¿qué? De guerra. Entonces dice que nuestras entrañas como arpa, un sonido como arpa. Y luego dice, me duelen las telas de mi ¿qué? De que mi corazón. Si lo anótelo, dice Marcos 7, 20, 24. Las citas. Pones el corazón, por favor, Sarit, Diana. Bueno, mejor las arpas primero. No la otra, esas.
hay diferentes tipos de arpas, hermano, en la escritura y también en la vida real. Está la de 10 cuerdas, el decacordio. Está la de 12 cuerdas, el arpa. Y está el salterio. Y son 3 palabras diferentes. Ahorita los voy a llevar a una cita. Y necesitamos entender. ¿Sí me explico? Pero hay una que tiene, ¿cuántas cuerdas? 10. Hay una que tiene 12 cuerdas. ¿Sí, hermanos? Y hay razones. Y ahorita vamos a ver. ¿Por qué le tengo que introducir con esto? Porque el arpa que vamos a ver es el decacordio. Son 10 cuerdas que tienen que ver con el decacordio espiritual. Ok, entonces el corazón. En Marcos 7 nos habla de las de 12, una arpa de 12 cuerdas. El corazón ponen, por favor. Gracias. Ese. Y aprendimos que en Marcos 7, 20 al 24 hay 13 escalones de maldad dentro del corazón: malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, desvergüenzas, ojo maligno, injuria, soberbia, insensatez. Si no puedes escribir tan rápido, ya lo compartí el domingo pasado con calma, un poquito más con calma. Y si no, te sáquele una foto, no pasa nada. Entonces, Marcos. Y en Éxodo 34 del 6 al 7 vimos los 13 nombres del Señor. ¿Por qué 13? Porque el primero dice Jehová, Jehová. Y el primer Jehová es por el Padre. Y después vienen 12 nombres que son del Hijo. El primero es el nombre del Padre no engendrado. Y después vienen 12 nombres del Hijo engendrados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tocamos el arpa de nuestro corazón, son 12 cuerdas en relación a esto que tienen que ser transformadas. Estas 12 de acá por estas 12 de acá. En lugar de tener insensatez, debo que reconocer que Dios es un juez justo. Yo levanto el nombre en eso. En lugar de tener orgullo y soberbia, debo de reconocer que soy un pecador y que Dios tiene el nombre de perdonador de pecados. Y así sucesivamente, 12. Y nos quedarían los 2 de hasta arriba, que cuando tú tienes una relación profunda con el Señor o llegas a crecer la estatura del varón perfecto, el Señor te da la 13ª cuerda, que en lugar de malos pensamientos tengas que el nombre de Jehová el Padre. ¿Está bien? ¿Me explico? Eso hay todo un tema ya en el internet con esos pasos. Y también hay un libro que todavía nadie lo ha comprado, que está ahí en la librería, libro verde que está hasta arriba, verde. Y está bien verde, ese verde. Ese el nombre del Padre no engendrado con los 12 nombres del Padre, del Hijo engendrado. Y ese tiene que ver con el arpa. ¿Estamos de acuerdo? Con el arpa. Pero vamos a ver el decacordio. Vamos a una cita como introducción, Salmo 33, 2. Gracias a Dios por la hermana Hicks y por lo que nos ha enseñado. En un lado, en el lado, decía la hermana Esparza, hay un video que mandó y le voy a pedir a las hermanas de ahí de los medios que si lo pueden subir despuesito para que lo vean los hermanos del internet. Donde dice la hermana que físicamente, humanamente nos duele la partida, amén, pero espiritualmente nos gozamos, porque la hermana ya está. Ella en algunas de las predicaciones decía, cuando vean una bola de fuego que pasa corriendo, alabando a Dios, dice, soy yo, porque ya no voy a tener un cuerpo que me limite, que me detenga, ya un cuerpo enfermo, sino va a estar mi alma y mi espíritu alabando al Señor con toda libertad. Entonces la hermana es una bola de fuego, bendito, su alma y su espíritu son una bola de fuego, alabando al Señor, glorificando, recibiendo su amor. Wow, ¿qué será? Estar ahí. Que Dios nos ayude a crecer para llegar juntos. Y necesitamos usar el arpa, hermano, para este tiempo que viene. No es casualidad que en este tiempo guerreamos para la vida de nuestra hermana Hicks, para su salud, para que el Señor la llamara en su perfecta voluntad en el momento exacto. Y ahora necesitamos guerrear como hermanos, para los unos por los otros, por nuestros líderes y por este mensaje. Salmo 33, 2 dice, celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y con ¿qué? Y con decacordio. No es lo mismo. Ocultas tantito eso, voy a ocupar tantito. Entonces hay 3 palabras en hebreo para esto. La primera es arpa. Celebrad a Jehová con arpa.
La palabra en hebreo para arpa es kinor. Sí, hermano, y es la de 12 cuerdas. Kinor. ¿Sí se alcanza a ver? Lo bajo tantito. Ahí sí. Arpa es kinor. Después sigue salterio. No salterio. Una vez Jaime Murrell fue a un estadio allá en Tampico, que estábamos de pastores, y dio un concierto. Y estando ahí en el concierto, él decía: alaben a Dios, dice, con salterio, no con salterío. Pero si alguien lo quiere hacer con salterío, no hay problema. Somos libres de alabar a Dios con salterío. Pero no, este no es salterio, es salterio. Es también un instrumento que hace tiempo vimos. Y la palabra para salterio es naval. ¿Se acuerda qué significa naval? Insensato, necio, tonto. Y el hermano Juárez, cuando fuimos a San Luis, nos compartió varios puntos sobre el naval, que estuvo poderoso. Tal vez después lo retomemos. Y la tercera, que es la que vamos a empezar a ver, es el decacordio. ¿Qué significa decacordio? En hebreo, hermano, es azor. Así. Entonces, arpa es kinor, la que tiene 12 cuerdas. Salterio es naval. Y el decacordio, azor, tiene 10 cuerdas. Por eso es deca. 10. Cuando hablamos del arpa, ¿de qué nos habla el número 12? Es el gobierno de Dios. Y nos habla de los 12 nombres de gobierno. Amén. Pero cuando hablamos del decacordio, ¿de qué nos habla? Los 10 mandamientos. Del decálogo, ¿no? Mandamientos. Tiene que ver con los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, no la ceremonial. Y son 10 mandamientos que tiene que ver. Hay un libro también que de la hermana, ¿verdad? Todo de la hermana, que es la unión del Padre Nuestro con los 10 mandamientos. ¿Cómo el Padre Nuestro se une a los 10 mandamientos, hermano? Eso lo puede buscar y leer. También lo del libro verde sobre los nombres lo dimos un martes, cuando recién llegamos. No, recién llegados dimos lo del rapto, pero luego dimos los de los nombres. Y luego también un martes dimos el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Entonces si alguien, y esto se une a los 10 grados de sangre, que es un libro amarillo también que está ahí, que nos habla de los 10 grados de sangre que se unen a los 10 mandamientos. ¿Sí, hermanos? Pero vamos a estudiar las 10 cuerdas del decacordio, para que Dios nos ayude a tocarlas en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermanos, decacordio. Ya el corazón eran 12, ¿no? Pero ahorita vamos a decacordio. Son 10 cuerdas. Es una lira, un arpa de 10 cuerdas. Amén. Ponen las imágenes ahora sí, del decacordio con la arpa primero y luego ya lo que te pedí, por favor. Ok, un arpa, 12 cuerdas, y hay arpas hasta de más. La de esta hermanita Dalia, que la toca bien bonito, pues no son 12, yo creo, son un montón, son también largas y las chiquitas. Pero estas son las básicas. Y nos habla del decacordio, son 10 cuerdas, no las alcanzan a contar, pero yo las conté allá arriba, son 10. Sí, me puse a cantar, no podía contar las rayitas, pero conté los puntitos de abajo y dije, son 10, pon mesa, porque son 10. Es un decacordio, si lo viera abajo tiene la estrella de David grabada también, o sea, es un decacordio que usan los judíos. Bueno, esto se compara a las 10 cuerdas espirituales que tenemos que tocar en nuestra arpa, que está en nuestras entrañas, que está en nuestro corazón. Ya vimos que nuestras entrañas se relaciona con una arpa, por eso cuando oran hacen ja, amén, y es el nombre de ja en oración, en un rugido que sale desde las entrañas, el nombre que cabalga sobre las alturas
y que pelea, eso dice en los Salmos, es la unión del nombre del Padre con el Hijo, la Yud con la Hei, bendito sea su nombre. Y aprendíamos que por un lado es la Yud de la... A ver, escóndelo tantito, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, hermanos? Ocúltalo tantito porque lo hemos visto así, ¿no? A ver, acá está. Alabe a Dios. ¿Se acuerda que Yu, Hei, Bau, Hei? Y el nombre de Jehová son las 4 letras, ¿ok? ¿Sí? Se agregan las vocales G, O, Ba. Son los 4 consonantes en hebreo que es Yud, Hei, Bau, Hei. Pero el nombre de que dice el Salmo 150, verso 6, alabad a Ja. O aleluya, ¿qué significa aleluya? ¿Qué significa aleluya? Alabad a Ja. No me digan que gloria a Dios, porque no significa gloria a Dios. Aleluya significa aleluja, halal ja. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el ja ya es la JH con la vocal agregada. Pero esta JH, hablábamos que esta es la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios y la prudencia de Dios. ¿Se acuerdan? Pero el ja, ¿de dónde proviene? Por un lado, cuando sabemos algo y lo entendemos, es ja. Amén. ¿Sabes que Dios es bueno? ¿Puedes bendecir a Dios porque Dios es bueno? En algunas situaciones entiendes que Dios es bueno. Amén. Y tú le alabas con ja, con sabiduría y entendimiento. Pero ¿qué es la prudencia? La elección. Y cuando viene la elección, hermano, aquí es otro ja. Es el ja que viene por este lado. Es la unión de la sabiduría con la prudencia. Y aquí aprendíamos que es, aunque yo no entiendo, pero sé que Dios es bueno. No entiendo por qué en medio de enfermedad, en medio de la muerte, en medio del dolor, sucede. Pero yo sé que Dios es bueno. Entonces yo no entiendo en qué Dios es bueno en medio de mi problema o mi situación o de mi dolor. Tal vez el que está con un cáncer no entiende por qué Dios es bueno en medio de su cáncer, pero sí tiene algo que hacer. Puede elegir decirle: Dios, eres bueno, aunque yo no entienda. ¿Sí lo está viendo? Por un lado entiendo, y cuando entiendo que ya entendí, gloria a Dios, Señor, entiendo por qué sucedió, entiendo por qué pasan las cosas, entiendo. Pero si tú no entiendes, no necesitas entender, lo que necesitas es elegir sabiendo que Dios es bueno. Señor, no entiendo, me duele, tal vez me enoja, pero una cosa puedo decirte: elijo decirte que tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, tú tienes el control en todas las cosas. Y entonces ahí, hermano, es cuando viene la unión de el ja. Entonces cuando nosotros, hermano, estamos orando, gimiendo, rugiendo, lo que se ruge es ja. Y en algunos es sabiduría unida al entendimiento, porque están entendiendo su situación y dicen: lo entiendo, entiendo por qué te llevaste a la hermana Gis, ja. Pero tal vez tú no entiendas o te duela o no sepas. Ok, Señor, no entiendo, pero elijo reconocer que tú eres justo en medio de todas las cosas, ja. Amén. Y entonces de nuestras entrañas empezamos a tocar el arpa, levantando el nombre de Ja, que es el que pelea en los lugares celestiales. Cabalga, dice, cabalga. Ahorita vamos a ver algo, a ver si llegamos, no sé, porque ya estamos un poquito, tal vez veamos los primeros. Pero bueno, entonces veíamos que es un decacordio que tenemos que tocar en nuestras entrañas, pero hay 10 cuerdas del decacordio. Entonces, estas 10 cuerdas, hermanos, la pones por favor, tenemos las 10 cuerdas, las vamos a estar estudiando. Ok, no tienen las citas porque algunas tenían que ver con, y yo se las voy a ir dando. Entonces, la 1 es profetizar, 2 sanidad, liberación, y tiene que ver con algunas virtudes, hermano. Por ejemplo, profetizar, entrega para oír, ¿sí, hermano? La figura y el tipo del Antiguo Testamento del arpa de humildad de la esposa. Puede tomar, saque su cel si quiere y tómele una foto. Y ya los hermanos del internet, pues ya ahí lo van a tener. Para que los hermanos que me hago un ladito.
Sí, gracias a Dios porque Dianita lo transcribió. Estaba muy chiquito acá, pero para que lo estudien. No lo vamos a ver todo ahorita, tal vez veamos una, dos. En el retiro, fue en el retiro, sí. Nos dieron las 4 primeras que lo empezamos a ver los martes, pero la bendición es que aquí ya tenemos las 10. ¿Está bien? ¿Puede alabar a Dios? Porque lo importante, hermano, es usarlas. Y tal vez digas, bueno, yo no tengo la 8, 9, 10, sí, pero había un hermano que en Mazatlán, una guitarra, ¿cuántas cuerdas tiene? 6 tiene. La guitarra tiene 6 cuerdas, ¿estamos de acuerdo? Él empezó la alabanza con 6, la normal 6 cuerdas, ¿no? Sí. Sí, pero ya no. 6 cuerdas. Él tenía una guitarra normal de caja de 6 cuerdas. Pero estuvo intensa la alabanza. Mi esposa me cuenta, mis suegros, que fueron a visitarlo allá en Mazatlán y que empezó con una guitarra de 6 cuerdas. Y empezó la alabanza y estuvo tan intenso, no había batería ni nadie, se prendió, que se rompieron, se quedaron 5, se quedaron 4, se quedaron 3. Al final, ¿con cuántas se quedó? Con 3 o 2 cuerdas, y con esas terminó la alabanza. Pero no había que sonido, que acá, que el teclado, no. Lo que había era la unción del Espíritu Santo. ¿Puedes bendecir a Dios? Estaba la unción, hermano. Aquí estamos con clima, en una silla acojinada, está bien bonito, pero ¿sabes que la gloria de Dios también se ha manifestado debajo de árboles? Con tablas, sobre blogs. Hemos predicado, hemos evangelizado, hemos estado en muchos lugares y el Señor se ha derramado con su presencia en ese lugar. Entonces tal vez tú no puedas tocar las 10 o todavía no las tengas, pero con que empieces a tocar una. Señor, santo sea su nombre. ¿Sabes qué, Señor? No entiendo las 10, pero sí entiendo una. Sí entiendo la primera, y con esa primera quiero levantar tu nombre, quiero empezar a pelear, quiero empezar a guerrear, quiero empezar a tener la victoria en medio de todas las cosas. ¿Puedes bendecir a Dios? Primera de Samuel. La primera es profetizar. Entrega para oír. Sí, vamos a ver esa y terminamos, yo creo. Y luego vemos las demás con calma. Amén. Vamos a primera de Samuel 10, 5. Esto va unido al mensaje que di hace 3 semanas, creo. Profetiza sobre esos huesos secos. ¿Te acuerdas? Primera de Samuel 10, 5. ¿Lo tiene? Y tal vez los que ya lo oyeron los martes van a repasar, pero hermanos, necesitamos iniciar, ¿verdad? Y lo estamos entendiendo de una nueva manera. 1 Samuel 10:5 dice: de ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos ¿qué? Profetizando. ¿Estaban profetizando con qué? Con un arpa. 6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado, bendito sea su nombre, en otro hombre. Entonces, hermano, aquí en la primera cuerda, si lo escondes, por favor. Gracias. Si alguien lo quiere, después se lo pide a Dianita. La primera es profetizar. Amén. Es una estatura también de 4, las primeras 4 cuerdas, y la primera es profetizar. Y hemos aprendido qué es profetizar, hermano. ¿Sí? ¿Mande? Hay 2 lados de la profecía. Uno es el lado de la palabra y otro es el lado de ¿qué? Del Espíritu. Cuando es el lado del Espíritu, es lo que le sucedió aquí a Saúl, que de repente, vamos a seguir leyendo. Y cuando tuvieres sobrevino estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios es contigo. Vamos a leer del versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Ahí el Espíritu de Dios, ¿lo qué? Lo arrebató, hermano. Amén. Lo arrebató. Sí, hermanos. Hay gente que critica a las iglesias pentecostales porque dice, no, es que tiene que ser decentemente y con orden.
Ok, estamos de acuerdo, decentemente sí, porque no se trata de que se golpeen, se lastimen. Estás consciente, cuando la persona es llena del Espíritu Santo, está consciente de lo que está haciendo. La única manera en que una persona no está consciente de lo que hace es cuando cae en éxtasis. Y eso, éxtasis es sinónimo de que cae como muerto, dice Daniel, y caí como muerto. Y Juan dice, y caí como muerto. Y cuando caes como muerto, ni ruedas, ni te sacudes, ni te mueves, nada más caes como muerto. Y puede estar ahí 10 minutos, 1 hora, 3 horas, mediodía. Sí, hermano, y Dios se manifiesta en la vida de la persona y se levanta como si nadie dice, oh, ¿qué pasó? ¿De dónde fuiste? Fui al tercer cielo, fui a donde el Señor lo quiera llevar. Eso ya es cuestión del Señor, en el éxtasis. Pero cuando es en el Espíritu Santo, en las lenguas, en la profecía, hermano, sí hay un orden, pero el orden es el orden de Dios. Sí, hermano, santo sea su nombre, porque tú no sabes lo que el de la esquina de allá necesita, lo que el de la esquina de allá necesita, el de aquí adelante, el de este lado. Él sabe, allá necesita reprensión, allá necesita liberación, aquí necesita alabanza, aquí necesita profecía. A cada quien el Espíritu Santo le da en orden de lo que necesita la persona. ¿Puede bendecir el nombre de Dios? Y entonces aquí arrebata a Saúl, y Saúl es arrebatado y él empieza a profetizar, como cuando una persona en medio de nosotros, ya hemos visto que hay profetas por estatura, hermano, en la palabra, pero hay don de profecía. Entonces aquí no estamos hablando de la estatura de profeta. La hermana Hicks, yo lo creo, es mi convicción, fue un profeta de estos últimos tiempos. Fue ese profeta que necesitábamos, ese apóstol que necesitábamos en este tiempo. Pero tenía estatura en la palabra y en el espíritu. Y que es muy diferente al don de profecía. El don de profecía es cuando una persona está en el culto y de repente Dios se derrama fuertemente y una persona es usada y dice, Dios dice que te arrepientas, pueblo, Dios dice que viene pronto, y empieza a decir alguna palabra en el espíritu que no lo piensa, que no lo controla, que no dice, yo voy a decir esto, yo siento que debo decir esto. No, estábamos en un lugar, tengo 2 experiencias en relación a eso personales. La primera, estábamos allá en Zacatecas, tenía un grupo de jóvenes y los pastores no estaban en ese momento, habían salido, y yo le estaba dando una clase así personal y me preguntaron, ¿dónde dice la palabra que no debemos de ver televisión? ¿Dónde dice la Biblia que no debemos de hacer esto, que no debemos de ir a bailes? ¿Dónde dice la Biblia que no debemos de escuchar música mundana? Y yo les decía, ¿dónde dice la Biblia que no fumes marihuana? La Biblia no dice no fumes marihuana, pero dice, el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea sucio, ensúciese más. Y entonces les dije esa palabra y de repente cayó el espíritu y una hermana empezó a hablar en lengua, una compañera de escuela bíblica bien fuerte en lenguas. Y cayeron postradas los jóvenes, las muchachas que estaban, cayeron al altar llorando, gimiendo, tremendo. Llegan los pastores y oran por ellas. En ese momento coincidió, pues Dios, que llegan los pastores y se ponen a orar. Terminando, una de las hermanitas de las jóvenes me dice, hermano, qué fuerte estuvo la profecía. Y yo le dije, ¿cuál profecía? Pues la de ahorita, Dios habló. Sí, Dios habló, Dios nos dio, pero bien duro. Y dije, no, pues gracias a Dios. Y yo pregunté después y dije, alguien me dijo, es que la profecía, el pastor le pregunté, me dice, es que la profecía no era para ti. Ellas la entendieron porque ellas necesitaban exactamente a través del Espíritu esa palabra, bendito sea su nombre, esa palabra, para que pudieran, ¿qué, hermano? Para que pudieran arrepentirse. Yo no lo entendí. Ahora, otra experiencia, estaba en la escuela bíblica y Dios me unge y empecé a hablar en lenguas con mucha autoridad fuerte. Yo lo que recuerdo es que hablé en lenguas, hermano. Sí, yo lo que recuerdo es que hablé en lenguas fuerte. Y los que estaban cerca, y los que estaban ahí, los compañeros dijeron que hubo profecía. La entendieron, hermano, yo no entendí. ¿Sí me explicó? Entonces ahí es la soberanía del Espíritu Santo usando a una persona para hablarle a su pueblo de manera ocasional. No quiere decir, no, ya de una profecía hoy, puede volver dentro de 8 días da otra y dentro de 15 días, y es la profeta de la iglesia.
y anda criticando y anda chismeando y le cuenta a medio mundo lo que supuestamente Dios le dice. Eso no es profeta de Dios. ¿Sí me explico? Porque Dios no es chismoso, ni pide que seamos chismosos nosotros. Dios es Dios, y cuando tiene que decirle a alguien algo, se lo dice. Puede usar un vaso, pero se lo dice a la persona, y la persona pues tiene que entenderlo. Entonces aquí se nos habla de esto. La profecía, la cuerda de la profecía en el arpa. Cuando tú estás orando, cuando tú estás gimiendo, bendito sea su nombre, en ocasiones puede venir el espíritu de profecía a ti. ¿Qué dice aquí? Y profetizarás con ellos, y me gusta el versículo 6, y profetizarás con ellos, el Espíritu Santo te arrebatará, profetizarás con ellos, no vas a tener control en lo que vas a decir, no vas a tener control porque es el Espíritu Santo usando tu vida, pero va a suceder algo, te va a mudar en otro hombre. Hay una consecuencia cuando viene la profecía del Espíritu Santo. Te muda, que te cambia en otro. Santo sea su nombre. Eras un enojón de primera, te deprimías, te entristecías, pecabas, fallabas, hacías. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te llena, el Espíritu Santo tiene poder de mudarte en otro. Por eso es el poder, hermano. Es el poder de la oración del arpa. Por eso es el poder de la oración de los guerreros del arpa. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas esta cuerda a través del Espíritu Santo, el Señor te muda por otro, te muda por otro, te cambia. Sí, hermano, una vez escuchaba y me bendijo mucho, decía un hermano, eso es gracia. Porque dice, tú no sabes de dónde viene el viento y a dónde va, por dónde sopla. Si me escuchas, a menos que seas meteorólogo. Y aún así se equivocan. Que te dediques a eso. Pero tú dices, pues vino por acá o está soplando. Dice, y así es todo aquel que es ¿qué? Guiado del Espíritu Santo. Amén. De repente, decía este hermano, decía, de repente el Espíritu Santo te toca, la gracia de Dios te toca, y dejas de pecar. Ya no te gusta pecar. Ya no te dan ganas de pecar, bendito sea su nombre. Ya no te enojas, ya no. Y no es que haya sido tu poder, es que fue el Espíritu Santo que te mudó en otro. Por eso, hermano, no es sano, no es real que haya alguien que alabe a Dios, que grite, que dance cada 8 días, cada culto, y que siga siendo el mismo. El propósito, hermano, de la alabanza, de la adoración, de la presencia del Espíritu Santo no es para emocionarnos o hacernos sentir bien. Oh, no, hoy sí estuvo el culto poderoso, hoy sí sentí. ¿Sí? Hoy estuvo poderoso porque cantaron lo que me gusta y hoy sí sentí. Pues aunque no haya sentido, hermano, Dios estuvo aquí porque mayor es Dios que tu corazón. Mayor es Dios que tus sentimientos. El otro día, no les voy a decir, alguien, una jovencita que nos visita, nos dice, hermano, ya subí ahí arriba, le están echando ganas, muy bien, felicidades, le está echando ganas, pastor. Así como que. Y yo le dije, pues aunque no me digas. O sea, o en otras palabras, no estaba esperando que me aprobaras. Lo estamos haciendo para Dios. Amén. Porque a veces hay gente que piensa que uno necesita la aprobación de la persona para seguir adelante. No, hermano, cuando Dios marca el rumbo, Dios marca el rumbo. Uno no camina uno no lo hace por sentimiento, uno lo hace porque sabe que es lo correcto. Y entonces, hermano, en el espíritu de profecía, el Señor viene. Cuando tú estás gimiendo, piensas que no pasa nada. ¿Sabes qué? Tal vez la cuerda que estás tocando es la de profecía y el Señor te está mudando. O tal vez profetiza sobre, ese es el lado de la palabra. ¿Se acuerda del lado de la palabra? Los huesos secos. ¿Qué le dice? Sí. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Y me bendice el Ezequiel. Ese es un canto que cantaron unos hermanos que vinieron de otra denominación. Venían de Oaxaca. Y solo tú, Jehová, lo sabes. Era muy ese. ¿Sí lo han oído? Bueno, ellos lo cantaban así. Y me impactó esa frase porque
el Señor le pregunta a Ezequiel y Ezequiel no dice, sí, claro, sí, ahorita yo les voy a decir y se van a levantar. O sí va, no, Señor, tú sabes. Si tú quieres, se levantan. Y si no quieres, no se. Tú sabes si viven o no viven. Y el Señor le dice, profetiza. ¿Y qué dice Ezequiel? Se levanta y dice, yo les digo, soy siervo del Señor, yo soy Ezequiel, el profeta ungido, ¿verdad que no? Dice, he aquí palabra de Jehová. Ya fue todo un estudio de eso, pero lo estoy uniendo. He aquí palabra de Jehová. Él se para en la palabra y empieza a decir, es por la palabra de Jehová. Sí, hermano, y sabes, cuando tú empiezas a tocar tu arpa, aleluya, a veces es el Espíritu Santo que te unge y que te muda a ti, pero a veces te tienes que parar en la palabra y decirle, Señor, estoy tocando esta arpa por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, por ese paciente que no quiere. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo toco esa arpa, yo toco esa arpa, yo toco esa cuerda. Y hermano, y con esa cuerda, hermano, Dios nos permita, mencionaremos las 10. Digo mencionaremos porque es mucho. Pero hermano, bendito sea su nombre. Pero la primera, profetizar. Tienes toda la palabra. ¿Cuántas promesas en la Biblia para pararte sobre ellas y decirle, Señor, voy a orar, pero dentro de tu corazón, Señor, tú terminarás la obra. El que empezó la buena obra la perfeccionará. El que empezó la buena obra la completará. El que empezó la buena obra la terminará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ¿sabes qué? Estás tocando la cuerda del profetizar. Profetizas en el Espíritu, profetizas en la palabra y el Señor te muda. ¿Cuántos necesitamos ser mudados? Cambiados, para que ya no seas otro. Que digan, oye, algo te pasó, algo te pasó, ya no eres el mismo. Qué bendición es esa, ¿no? Que alguien te vea, que te conoció, los de tu casa, que digan, oye, algo te sucedió. ¿Qué está sucediendo? Es que aprendí a tocarme el arpa. Es que aprendí a tocar el arpa de mis entrañas. Es que aprendí a tocar el arpa de la ¿qué? De la profecía. Empecé a levantar el nombre. Hay un canto que dice, ¿qué dice? Dice hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. ¿Sí? ¿Se lo había escuchado? Sí, pero le ha cantado con su corazón. Cuando salió me bendijo mucho porque decía, hay una unción aquí cayendo sobre mí. No dice emocionándome. No dice calmando mi conciencia para hacerme sentir bien porque he fallado y ahora necesito no, dice mudándome. Y eso es lo sobrenatural de Dios, hermano. Y es lo poderoso de este mensaje. Que, ¿sabes una cosa? Cosas que tú pensaste que no podías cambiar, a través de la palabra y del Espíritu, son cambiadas en tu vida. Son cambiadas en tu vida. Pero tú tienes que aprender a ¿qué? A levantar el arpa y empezar a profetizar. Tal vez parezca para algunos redundante, pero ¿qué crees? ¿Puedes bendecir a Dios? Pero tú necesitas profetizar. Vamos a Números. Creo que me voy a detener en esta. Estoy dando otros puntos, ¿verdad? Números 11, 25 y 26 que la hermana da. Alabe a Dios. La palabra profetizar significa hablar o cantar bajo inspiración. Predicción o simple discurso. Burbujear, derramarse, anunciar, decir. Hablar al ser movido por un impulso divino. Cantar monótonamente. Vagar como en un frenesí. Actuar como un loco. Halal, ¿verdad? Eso es parecido. Pero a veces dicen puro eso es profetizar. Amén. Vamos a, ¿qué les dije? Números 11, 25 y 26. Solamente vamos a ver esta cuerda. ¿Está bien?
Números 11, 25 y 26. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Amén. ¿Puede bendecir a Dios? El Señor va a tomar, esto está bien poderoso. Está Moisés. Solamente este pasaje y un punto más por aquí. Alabe a Dios. Está Moisés. Había 3 unciones, hermano: rey, sacerdote y profeta. Las 3 unciones eran para Moisés, hermano. Así como David tuvo las 3 unciones. David fue ungido 3 veces, una por Samuel, otra en Hebrón y otra en Israel. David fue rey, David fue sacerdote y profeta. Por eso él ofreció los holocaustos y no hubo problema. Ofrecía los sacrificios. Por eso David comió los panes de la proposición de la mesa de los panes y no hubo problema. Por eso él profetizaba y era rey. Él tenía triple unción. ¿Se acuerdan de Usías? Él quiso entrar y ofrecer incienso, pero él nada más era rey, pero no era sacerdote ni profeta, y entonces le dio la lepra. No a ti, rey Usías, no a ti. Y él se volvió leproso porque era rey, pero él se quiso poner como David y dijo: no, yo puedo. Pero el Señor le dice: no, tú nada más eres rey, tú nada más tienes unción de rey. ¿Se acuerdan de Saúl? El profeta y el sacerdote en ese tiempo era Samuel, y Saúl solamente era rey. Saúl quiso ofreció sacrificios y Dios lo castigó, lo rechazó, porque él no era sacerdote, no tenía unción de sacerdote, solamente de rey. Pero David sí hizo sacrificios, profetizó, hizo muchas cosas y Dios lo respaldó porque tenía la unción de rey, sacerdote y profeta. El Señor Jesús tiene las 3. Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 2 y 3 se manifiesta como rey, sacerdote y profeta. Y Dios le quería dar las 3 unciones a Moisés. Quería que él fuera el rey, el sacerdote y el profeta de Israel en su momento. Pero Moisés se hizo menos. Soy tartamudo, yo no puedo, yo no voy a poder, yo no voy a ir. Entonces el Señor reparte su unción. La primera repartición de la unción de Moisés fue: ok, el sacerdote ya no vas a ser tú, va a ser Aarón. Y el profeta ya no vas a ser tú, va a ser tu hermana María. Pero tú no te puedes quitar el de rey. Tú vas a guiar a mi pueblo, tú vas a ser el líder. Te dejo la de rey, pero el sacerdote va a ser para Aarón y el profeta es para María. Y se quedó con una unción Moisés. Entonces Moisés, con una sola unción de rey, puede bendecir a Dios. Lo que es la unción de Dios, hermano. El Señor toma de la unción de rey, nada más de la de rey, y se la reparte a 70. Y dice que los 70, al recibir la unción de Moisés, hermano, empezaron a profetizar. O sea, fueron llenos tremendamente del poder del Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Y es que es real, hermano. O sea, cuando una persona tiene unción, mire, hermano, tuve el privilegio de que la hermana Esparza orara por su servidor. Y hermano, la hermana tiene una unción. He tenido la bendición de saludar a la hermana Hicks de mano, y la hermana Hicks tenía unción. Simplemente el tocarle decía uno sentía la presencia poderosa de Dios, hermano. Si usted la veía normal, sentadita, usted la saludaba y wow. Moisés tenía eso. O sea, él estaba como si nada. El Señor toma su unción, la reparte entre 70 y todavía le queda a Moisés. Y los 70, hermanos, son llenos del Espíritu Santo. Y por ahí había 2 distraídos.
que no llegaron acá. ¿Sí me escuchó? Y entonces Josué, dentro de uno de sus errores, porque a veces se piensa que todos, por ejemplo Josué que no cometió errores, pues aquí hay uno, le dice: ¿quieres que les impida que profeticen? ¿Y qué les dice Moisés? Yo quisiera. ¿Tú tienes celos por mí? ¿Estás celoso tú por mí? O sea, yo soy el líder, es mi unción, es la unción que Dios me dio. La tomó de mi persona, de mi vida, y se le está dando al 70 y esos dos. ¿Tú tienes celos por mí? ¿Tienes celos por la unción que Dios me dio a mí? Que quisiera que esa unción se repartiera y todos profetizaran. Y todos, ¿qué, hermano? Profetizaran. Moisés levanta y dice: ¿qué pasaría, hermano, si tuviéramos todos esa cuerda de la profecía? Y que cuando nosotros alabáramos a Dios y oráramos de esa manera, fuéramos mudados. ¿Sí me escuchó? Que después de una oración fueras mudado. Pero el detalle es que en las iglesias del Evangelio de Cristo en Monte Sión, hermano, la gente se ha acostumbrado a entrar, a gozarse, a sentirse emocionado y a salir igual. Pero el propósito del Espíritu Santo es que salgamos mudados. Amén. Y ya termino porque ya los veo cansados. Alabe a Dios. Santo sea su nombre. 1 Samuel 10, termino con esa cita. Iba a ir a otra cosa, pero ya no. Los levitas pasen. Primero Samuel 10, versículo, vamos a leer desde el 9. Desde el 10. Primero Samuel 10, 10. Y vamos a leer hasta el 13 y terminamos. Amén. ¿Puede alabar a Dios? Bendiga el nombre de Dios. 1 Samuel 10, del 10 al 13. Estamos viendo la primera cuerda. Y los hermanos que vinieron el martes, pues estamos agregando más. Amén. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Amén. Y profetizó entre ellos. Y aconteció que, muy importante, hermanos, voy a terminar, pero y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Ahora, hermano, aquí sucede que él fue arrebatado y profetizó entre ellos. Ahora le pregunto una cosa: ¿Saúl cambió o no cambió? Dice la palabra, y es el siguiente punto, que se volvió loco y que el Espíritu Santo lo dejó y lo atacó un espíritu malo. Ese es el segundo. Ahora, ¿pero por qué? Versículo 12. Y alguno de ellos respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? ¿Por qué esta causa se tornó en proverbio? ¿También Saúl entre los profetas? 13. Y cesó de profetizar y llegó al alto. ¿Cuál fue el error de Saúl, hermano? Ya se los he dicho, pero no nos cae el 20. Saúl se equivocó. ¿Por qué? Porque le dijo: tú vas a profetizar y vas a ser mudado. ¿Puedes alabar a Dios? Vas a profetizar y vas a ser ¿qué? Mudado. Ahora, Saúl cambió un poco. ¿Por qué no cambió más? Porque cesó de profetizar. Le puso un límite. Probablemente oyó a los demás que le decían: Saúl entre los profetas. Y Saúl de repente, en medio del éxtasis, en medio del gozo y de la bendición, empezó a oír la voz y empezó a decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy así. Yo no soy profeta, yo no soy. Y dice que dejó de profetizar. Y ya nunca más profetizó. No solamente cesó ese día, yo termino, hermano, sino nunca más profetizó. Y la siguiente vez, más adelante, en el siguiente punto, en el 16 nos dice que el Espíritu Santo lo dejó
y el espíritu malo lo atacó y lo atormentaba. Pero él sabía la solución, ¿me escuchó? Porque él la había probado. Él dice, tráiganme un arpista. ¿Por qué no dijo tráiganme un trompetista o tráiganme un baterista o tráiganme un que toque? No, tráiganme un arpista, porque yo sé cómo se va este. Se va con un arpista ungido que pueda reprender a este espíritu a través de tocar el arpa. Pero lo tremendo es que él nunca volvió a profetizar, y si iba el espíritu malo, dejaba de tocar David y el espíritu malo regresaba, hermano. ¿Por qué Saúl no se arrepintió y tocó el arpa? Eso es todo un estudio, lo que sigue. Pero a lo que voy es esto: ¿cesó de qué? De profetizar. Ya terminó. Y le pregunto, ¿cuántos jóvenes que están aquí, cuántos recibieron bendición cuando fuimos al Congreso de León? Y después de orar de esa manera, ¿seguiste orando? Ya no, así. ¿Cuántos recibieron bendición en el campamento ahora que fueron? ¿Siguieron orando así o ya no? ¿Cesaron de hacerlo? Las mujeres fueron al campamento de mujeres, congreso de mujeres. Los hombres fueron al congreso de hombres. Recibes la unción, recibes una visitación, el Espíritu Santo te llena. Sucede algo especial y tremendo, pero de repente dices, ya cambié algo, pero pasan los meses y regresas. ¿Por qué regresas? Porque cesaste de hacerlo. ¿Cuántos recibimos bendición el domingo pasado? Los que estuvimos. ¿Cuántos recibimos una victoria el domingo pasado? ¿Pero qué crees? ¿Cuántos lo dejaron de hacer? Y tal vez hasta estén pensando algunos, ay, ojalá no lo hagan ahorita porque ya es tarde y nos queremos ir. Saúl, hermano, por lo que haya sido, dejó de profetizar. Y eso fue el error que hizo que él no se mudara por completo. ¿Puedes bendecir a Dios? Entonces, hermanos, acabamos de ver la primera cuerda. ¿Sí? Siguen las otras 9. Pero ¿por qué no tocamos la primera? ¿Dios te ha dado palabra? Dios te ha dado palabra, bendito sea su nombre. ¿Puedes recordar una promesa de Dios? ¿Puedes recordar una experiencia en Dios? Aleluya, santo, santo sea su nombre. Hermano, viene la batalla recia. Puedes, decía la palabra, ¿se acuerda de Gedeón? ¿Qué dijeron los de Gedeón? Por Jehová y por mí. ¿Por qué? Por Gedeón. Por la espada de Jehová y por la espada de ¿qué? De Gedeón. Es palabra de Dios. Y después de eso dice que Dios le dio la victoria. Yo le pregunto, dijeron por la espada de Jehová y Gedeón. Es cierto, la espada de Jehová pelea, pero también dice por la espada de Jehová y por mi líder. Ahorita hay una batalla espiritual, hermano. La hermana partió y se está gozando, pero podemos unirnos a las filas y empezar a batallar, a pelear por la lucha espiritual que viene. Santo sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Santo sea su nombre. Gracias, Señor. Santo sea su nombre. Gracias, Señor. Voy a levantar el nombre del Señor. Tómense de las manos. Levanten el nombre. Tú. ¿Alguien quiere tocar el arpa que tiene? Santo sea su nombre. Jehová, Jehová, Jehová. Levanta el nombre. Jehová. Levanta el nombre del Señor. Jehová.
Voy a orar por los del internet. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos por la familia de Manajix. Gracias porque la Manajix está en tu presencia. Pelea por sus hijas. Pelea por los líderes en Indiana. Dale la victoria a sus hijas, a sus nietos. Dale la victoria, Señor amado, al hermano Conway, a los directivos, a los hermanos que están allá. Dale la victoria a nuestros líderes en México. Bendice a la hermana Esparza, fortalece su salud, su cuerpo, su ser. Pelea por los hermanos Juárez. Pelea por los ancianos. Pelea por los pastores. Toca tu arpa, hermano. Pelea, Señor, por cada congregación. Pelea y da la victoria en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a pedir, Diana, que hagas solamente un close-up arriba y que se oiga, nada más que se oiga. ¿Sí? Jehová, Jehová, levanta el nombre. Jehová, levantando el nombre y la esposa viene, levantando el nombre y la esposa viene, levantando el nombre y la esposa viene, levantando el nombre pelea por mí, el león de Judá, pelea por mí, el león de Judá, pelea por mí, el león de Judá. Levanta el nombre, el león de